identificando de antemano. Listo. De acuerdo con la información de la tabla, se puede obtener la densidad de la solución cuando primero que todo vamos a recordar qué es densidad, chicos, y cómo la podemos calcular. La densidad es la relación que existe entre quienes. A ver, Michelle, tú que eres una excelente estudiante, que sé que te gusta participar mucho. A ver, dime, ¿cómo puedo yo calcular la densidad y cuál es la relación que hay entre ellas? Michelle Ávila. No me están escuchando. Escriba al chat, a ver si es un inconveniente acá con... Necesito saber si me están escuchando. A ver. Ah, no te deja activar el micrófono. Ah, ok, listo. Bueno, sigamos. La relación que existe entre la densidad es entre la masa y el volumen, ¿ok? Cuando yo quiero calcular la densidad de un objeto, de una sustancia, yo lo que hago es dividir, correcto, Michelle, esa es mi fórmula, masa sobre volumen, ¿bien? Teniendo esto ya muy claro, bien, nos vamos ahora al enunciado de la pregunta. De acuerdo con la información de la tabla, se puede obtener la densidad de la solución cuando se... Opción A, suma el peso del pignómetro vacío con el peso del pignómetro lleno y se divide entre el volumen del pignómetro. A ver. No se escucha. Bien, vamos a seguir. No sé qué problemita hay allí con eso. Ya pueden activar el micrófono. Yo lo tenía bloqueado. Ya pueden activar el micrófono. Michelle, puedes encender el micrófono. Ya. Bien, entonces, para calcular la densidad, se puede sumar el peso del pignómetro vacío con el peso del pignómetro lleno y dividir entre el volumen del pignómetro. ¿Sí o no? Bueno, vamos a analizar la siguiente opción. No sé qué está ocurriendo con el micrófono, la verdad. Dice la opción B. Resta el peso del pignómetro vacío al peso del pignómetro lleno y se divide entre el volumen del pignómetro. Bien, niños. Si bien a nosotros lo que nos están indicando, bien, es que calculemos la densidad de la solución. La opción A nos está dando el peso del pignómetro vacío más el peso del pignómetro lleno. Esto nosotros lo podemos hacer si nos estuvieran pidiendo la densidad del pignómetro. Bien, porque está la suma de ambos. Pero a nosotros nos están indicando muy claramente que solamente quieren la densidad de la solución. Entonces, siendo así, la opción A ya la podemos descartar. ¿Ok? Ya no entraría como la densidad de la solución, sino como calcular el peso de pignómetro lleno más el vacío, ya eso no sería solamente la densidad de la solución. ¿Bien?
Ahora, la opción C dice, divide el peso del pignómetro lleno entre el volumen del pignómetro. Bien, ¿qué dice Andrea Brito? Si no estoy mal, la vi activa en el chat ahorita. Enciende tú el micrófono a ver si no tienes ningún inconveniente. Sí, estoy escuchando. Bien. Entonces, para calcular la densidad, se puede dividir el peso del pignómetro lleno entre el volumen del pignómetro. No estarían metiendo lo que queda de vacío, ¿no? Exacto. Es decir, que allí, teniendo el pignómetro lleno, no nos están diciendo específicamente que esa sea la masa de la solución. Bien, y recuerden que nos están pidiendo es la densidad de la solución. La opción D dice, resta el peso del pignómetro lleno al peso del pignómetro vacío y se divide entre el volumen del pignómetro. Entonces, analizando ya estas opciones, si vemos la opción B, dice, resta el peso del pignómetro vacío al peso del pignómetro lleno y se divide entre el volumen del pignómetro. De esta manera nosotros estamos teniendo el peso, bien, o en dado caso la masa. Recuerden que podemos en este caso usar el término más de masa que de peso. Y al dividirlo entre el volumen del pignómetro nos va a dar la densidad. Bien. Sí quedó claro por qué en las otras opciones, por qué las otras no pueden ser la correcta. Porque nos están indicando es el peso del pignómetro. Y no podemos mezclar el peso del objeto, el pignómetro, como bien lo dice, se emplea en el laboratorio para la determinación precisa de densidades. Se usa para eso, pero no me están pidiendo la densidad de él, sino de una solución desconocida. ¿Ok? Ok, todo claro. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, habla sobre el número de Avogadro. Recuerden que el número de Avogadro siempre es una constante, bien, que corresponde, es 6,023 por 10 a la 23, corresponde al número de átomos o moléculas presentes en un mol de sustancia. La tabla indica la masa de un mol de dos sustancias X y Z y una característica física de cada una. Bien, la tabla, como muy bien lo dice, nos muestra la sustancia X, Z, la masa molar, y en este caso la característica física va a ser el color de cada uno. La sustancia X tiene una masa molar de 1 gramo, color negro. La sustancia Z, una masa molar de 5 gramos, de color blanco. De acuerdo con la información anterior, el dibujo que mejor representa un mol de cada sustancia Y y Z respectivamente es A, B, C o D. A ver, si sabemos que el número de Avogadro es una constante, bien sea en átomos o moléculas, si a mí me están diciendo que el dibujo, ¿cuál de esas opciones de respuesta me está indicando el dibujo que represente a un mol de esas sustancias X y Z? ¿Cuál de las 4 opciones creen ustedes que sería la correcta? Si sabemos que el número de Avogadro es una constante. A ver. Recuerden que cuando hablamos de un mol, cuando nosotros queremos calcular la masa molar o el peso molecular de una sustancia, nosotros lo que hacemos es sumar,
Bien, los pesos de cada una de esas sustancias y la suma me da la masa molar o el peso molecular de esa sustancia X o Z, ¿cierto? Bien, si sabemos que el número de Avogadro, esa constante, corresponde al número de átomos o moléculas presentes en un mol de esa sustancia, independientemente, chicos, de que una sustancia y otra no va a tener la misma masa, pero en relación, esa cantidad de masa va a ser igual a un mol de ella, ¿vale? Entonces, ¿cuál creen ustedes de esas 4 opciones? A ver, ¿alguien escribió en el chat? María Élida Mejía. Hola María Élida, bienvenida, un gusto. Activa tu micrófono, por favor. Bueno, gracias. Bien. De acuerdo con la información anterior, el dibujo que mejor representa un mol de cada sustancia X y Z respectivamente es la opción A, B, C o D. ¿Cuál crees tú que sería? Que representa Yo creo un que es mol la B, de eso. ¿Por qué crees tú que es la B? ya que en la tabla de valores nos están indicando de que X, que es el valor negro, tiene 1 gramo. Entonces, ahí en la B nos muestran 1 gramo representado en uno solo. Y Z tiene 5 gramos, sería blanco, nos muestran 5 puntos. Y también por descarte, porque la A, las dos nos muestran 1 gramo. La C nos muestran lo contrario. Y pues la D sería mal, porque nos están dando que blanco solamente tiene 1 gramo. Ajá, bien, muy bien. O sea, está bien que tú tengas esa apreciación, ¿cierto? Pero recuerda que te están hablando de un mol de cada sustancia. No nos están hablando de los gramos. Bien, entonces, si el enunciado dijera, el dibujo que mejor representa los gramos de cada sustancia X y Z respectivamente es, de inmediato sabríamos que fuera la opción B, ¿correcto? Por la masa molar, la información que nos da la tabla. Pero nos están hablando de lo que representa a un mol de la sustancia. Y no podemos confundir lo que es gramos a lo que es mol. Y cuando nosotros hablamos de número de Avogadro, de esa constante, estamos diciendo que en un mol hay 6,023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Bien, independientemente de la masa, del peso que tenga, esa sustancia es equivalente a un mol, ¿vale? Por ejemplo, si yo te pido, vamos a calcular el peso molecular del ácido clorhídrico, por ejemplo, el cloro pesa 35,5 gramos y el hidrógeno pesa 1 gramo. La suma de ello me da ¿cuánto? 36,5 gramos por mol. Es decir, un mol del ácido clorhídrico es igual a 36,5 gramos. Si yo te digo, vamos a calcular el peso molecular del hidróxido de calcio. El calcio pesa 40 gramos, el oxígeno pesa 16 gramos, el hidrógeno pesa 1 gramo. La suma de ello me va a dar 57 gramos por mol. Sus pesos son distintos porque las sustancias son distintas, pero el equivalente de ellos es a un mol, ¿vale? Y eso es lo que te están preguntando acá. El dibujo que mejor representa un mol de cada sustancia. Entonces, te vuelvo a preguntar, de acuerdo con la información anterior, el dibujo que mejor representa un mol de cada sustancia X y Z respectivamente es... A. Correcto. ¿Tu nombre es? Joaquín Mejía. Joaquín Mejía. Muy bien, Joaquín. Lo que pasa es Sería la que opción. no sé por qué aparece el nombre de mi hermana ahí. Ah, bueno, listo. Bueno, no hay problema. Ya sé que eres Joaquín Mejía. Listo. La opción correcta es la opción A. Bien. Independientemente de la masa molar que te puedan dar en la tabla, bien, tú
tu pregunta es muy precisa, o sea, te están indicando un mol de cada sustancia. Entonces ya sabes que independientemente de la masa que pueda tener, eso es en relación a un mol de cada sustancia. En este caso, sustancia X, sustancia Z. ¿Vale? Bueno, continuamos con la tercera pregunta. Listo. Dice, al calentar, esta pregunta es de estequiometría. Bien, vamos a ver cómo nos va al solucionar esta pregunta. Al calentar clorato de potasio se produce cloruro de potasio y oxígeno, de acuerdo con la siguiente ecuación. Primero que todo, al observar aquí la ecuación, debemos identificar que es una reacción de descomposición cuando nosotros observamos un triángulo encima de la flecha. Eso nos está indicando que hay presencia de calor. Eso conlleva a que haya una descomposición. Bien, por eso este tipo de reacción que está presente aquí es de descomposición. Lo otro que debemos tener en cuenta es que esté balanceada la reacción. Eso es básico para poder resolver un ejercicio de estequiometría. Si miro, fíjense que antes del potasio, acá en el clorato de potasio, tengo un 2, ¿vale? Es decir, tengo 2 potasio, 2 cloro y 6 oxígeno. Multiplico 2 por 3, 6. Acá tengo 2 cloro, 2 potasio y el oxígeno lo mismo. 3 por 2, 6. Es decir que la ecuación está totalmente balanceada. Bien. En una prueba de laboratorio se utiliza un recolector de gases y se hacen reaccionar 66,25 gramos de clorato de potasio, nos dan el peso molecular o la masa molar, que es de 132,5 gramos por mol, ¿vale? Según la información anterior, se recogerán, opción A, 1,2 moles de oxígeno molecular y quedará un residuo de 0,66 moles de cloruro de potasio. Opción B, 0,75 moles de oxígeno molecular y quedará un residuo de 0,5 moles de cloruro de potasio. Opción C, 3 moles de oxígeno molecular y quedará un residuo de 2 moles de cloruro de potasio. Opción D, 1,5 moles de oxígeno molecular y quedará un residuo de 1 mol de cloruro de potasio. Bien, ustedes dirán, me están dando una masa que es del clorato de potasio y me están dando un peso molecular. Bien, y me están diciendo, se recogerán, me están dando moles de oxígeno y moles de cloruro de potasio. La pregunta va para cualquiera de los que están presentes. ¿Cómo hago yo? O sea, ¿qué datos debo tomar? ¿Cómo inicio yo para calcular la cantidad de moles de oxígeno molecular y la cantidad de moles de cloruro de potasio que van a estar allí presentes? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo resuelvo este ejercicio de estequiometría? Fíjense que estequiometría, ¿en qué se basa? En un análisis cuantitativo. ¿Cuánto tengo de reactivos? ¿Cuánto tengo de productos? ¿O cuántos moles o gramos de reactivo tengo? En este caso tengo un reactivo y 2 productos. Bien. Y si miro las opciones de respuesta, me están pidiendo moles de oxígeno molecular y moles de cloruro de potasio. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le entro al ejercicio? O sea, ¿cómo comienzo yo a analizar eso para poder responder? ¿Qué tengo que hacer? Si me están dando la masa del clorato de potasio y me están dando el peso molecular. ¿Eso para qué me lo dan? Si, por lo menos, si no saben ni la mínima idea. Se divide entre ellos.
¿Qué voy a dividir, Michelle? El 62,25 gramos de clorato de potasio con el peso molecular. ¿Y qué obtengo yo allí? Mira, Moles. Moles del... Clorato de potasio. ajá. Muy bien. ¿Y qué más? Cuando yo hago esa división, ¿cuánto me da, Michelle? Y hasta allí, yo tendría, haciendo esa división, yo tendría los moles del clorato de potasio. Bien, pero cuando yo voy a las opciones de respuesta, a mí me están hablando de moles del oxígeno molecular. ¿Cómo hago yo para calcular esos moles? Bien, entonces, hacemos esto que está acá. Bien, prestemos atención. Acá está la misma reacción, ¿vale? La misma reacción que nos están dando. ¿Qué hago yo? Escribo los datos que tengo. Los datos que tengo son la masa del clorato de potasio, que son los 66,25 gramos, y el peso molecular que me lo están dando, ¿cierto? 132,5 gramos. Lo que decía Michelle es muy cierto. Cuando yo divido la masa entre el peso molecular, yo obtengo moles de clorato de potasio. Eso me da 0,5 moles del clorato de potasio. Aquí está. Ya yo tengo los moles de él, ¿sí? Pero resulta que en mis opciones de respuesta yo tengo también moles de oxígeno molecular. ¿Cómo hago yo para calcular moles de oxígeno molecular? Pues hago esto. Me voy a la tabla periódica, busco el oxígeno, pesa 16 gramos, lo multiplico por 2 y eso me da 32 gramos, ¿vale? Ahora, como aún no tengo los moles, tampoco tengo la masa, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Una interpretación de la reacción. Si 2 moles de clorato de potasio producen 3 moles de oxígeno molecular, que es lo que yo estoy observando acá, en los 0,5 moles que yo calculé aquí al dividir la masa entre el peso molecular, eso me dio 0,75 moles de oxígeno molecular. ¿Vale? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí vieron qué hacer para calcular los moles del oxígeno molecular? Me voy a la interpretación de la ecuación. La relación es 2,3. Por 2 moles de clorato de potasio se producen 3 de oxígeno molecular. ¿Vale? De esta manera es que yo puedo calcular los moles. Acá en esta parte yo lo hice todo para ser más detallado en cada uno de los reactivos y de los productos, pero en sí, chicos, yo me voy a enfocar en lo que en el reactivo, en este caso el clorato de potasio y el oxígeno molecular como producto, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, ya tengo aquí que de clorato de potasio son 0,5 moles y que de oxígeno molecular son 0,75 moles, ¿vale? Entonces, haciendo ya este procedimiento, yo voy a mis opciones de respuesta. ¿Y cuál es mi opción correcta? A ver. B. Correcto, la opción B. Entonces, ¿qué debo saber yo en este ejercicio? Fíjense que el peso del oxígeno no me lo dan y lo necesité para calcular su peso molecular, ¿vale? Entonces son daticos básicos que ustedes deben tomar muy en cuenta. Son ejercicios que se trabajan bastante desde nomenclatura,
desde el estudio de la tabla periódica y que no es nada fuera de lo normal en las preguntas de química, que quizás ustedes sí deban aprenderse por lo menos el peso de, por ejemplo, el hidrógeno, que es 1, en este caso el oxígeno, que es 16, que son pesos básicos. Sí deben por lo menos tenerlo en cuenta para hacer más ágil o más rápida la resolución de la pregunta. Quiero saber si hubo alguna duda e inquietud con esta pregunta, si todo quedó claro. Todo claro. Solamente habla Michelle. Bien. Aquí tenemos un recipiente de volumen variable, contiene 2 moles de gas Q. Este gas se somete a cierto proceso que se describe en la siguiente gráfica. Bien, aquí tenemos la gráfica. ¿Listo? Si podemos evidenciar, se forma como un ciclo. Bien, es lo que nos están indicando las flechas, perdón. Y tenemos eje presión, en uno de ellos tenemos aquí presión versus volumen. Bien, se sabe que la presión, el volumen y la que la ley de Boyle mantiene la relación presión-volumen a temperatura constante. Se maneja allí un proceso de tipo isotérmico. Bien, en cada una de las leyes de los gases se maneja un tipo de proceso. Isotérmico, isobárico, isocórico, adiabático. En el caso de la ley combinada de los gases, también está presente uno de esos procesos. Quisiera saber, no sé quién me responde qué tipo de proceso se genera en esta ley de los gases, recordando un poquito lo que es leyes de los gases. Nadie. Bueno, en la ley combinada de los gases se genera un proceso o se lleva a cabo un proceso adiabático porque no son constantes ninguna de sus relaciones, ¿ok? Listo. Haciendo este breve análisis, ¿cierto? Nos dicen, de acuerdo con la información anterior, es válido afirmar que en la etapa 1, es decir, jóvenes, en esta etapa, ocurre un cambio de, opción A, volumen a temperatura constante. A ver, me responde, no sé, Joaquín, el joven que participó ahorita. Joaquín, ¿estás allí? Sí, señora. Bien. El proceso o en la etapa 1, ¿qué tipo de cambio está ocurriendo allí? La opción A nos dice volumen a temperatura constante. ¿Será eso? De pronto. ¿Por qué? No sé, sinceramente. Vamos a analizar la siguiente opción. Opción B, volumen a presión constante. Opción C, presión a volumen constante. Opción D, presión a temperatura constante. A ver, Michelle. Pues siguiendo la gráfica, o sea, yo lo respondería según la gráfica, o sea,
en cómo está dirigida la flecha. Y yo pondría que Correcto. volumen a temperatura, volumen a temperatura constante. Porque las gráficas, o sea, la flecha va hacia arriba me indica la presión y o sea, horizontal, el volumen. No sé. Podría ser volumen a temperatura constante o volumen a presión constante. No sé, Muy bien. no estoy segura. Vero Calderón, ¿puedes encender el micrófono, por favor? Vero Calderón. Hola, Hola, Vero, ¿cómo estás? bien, gracias. Qué bueno, me alegra. A ver, tú dices en el chat que es la opción B, ¿cierto? Sí, Bien, a ver, dime por qué. ¿Por qué crees tú que es la opción B? yo diría, no sé, interpretando la gráfica, porque la línea va hacia la derecha y hacia la derecha pues se ve que va aumentando el volumen y si fuera hacia arriba estaría aumentando la presión, pero pues la línea va constante hacia la derecha, pues yo deduzco que la presión no está variando, es constante. Correcto. Muy bien, Vero, ¿de qué escuela eres tú, mi amor? De la sierra. Ah, bueno. Muy bien, Vero. Efectivamente, tu interpretación está muy bien. La opción correcta es la opción B. Como bien lo dice Vero, si la presión se está manteniendo constante, bien, entonces el hecho de que la flecha esté indicándome hacia la derecha, bien, me indica que el volumen, ¿verdad? Es el que está haciendo una variación, un cambio, bien, y que la presión en ese caso está siendo constante, no está ocurriendo ningún cambio, nada en él. Entonces allí, Michelle, falta como no sé qué te pasó allí, interpretar un poco más lo que está, la información que da simplemente la gráfica, ¿ok? La opción correcta es la opción B. Muchas gracias, Vero. Ya abajo, bueno. Con las sustancias R y P, ya va, niña. Bien, un estudiante realizó un experimento de laboratorio con diferentes sustancias determinando el tiempo que tardaba una esfera de acero en llegar al fondo de cada recipiente. Los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla. Bien, tenemos sustancia N con un tiempo de 3 segundos, sustancia P con un tiempo de 45 segundos, una sustancia Q con un tiempo de 15 segundos, una sustancia R con un tiempo de 28 segundos, ¿vale? Teniendo en cuenta que la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido a desplazarse, el líquido de mayor viscosidad es AN, BQ, CR, DP. Primero, vamos a llevarlo a un plano más, o vamos a contextualizar eso. Si yo tengo, tomemos como referencia de una sustancia viscosa la miel, ¿bien? Otra no viscosa, el alcohol, ¿vale? Si yo tengo un recipiente con miel y tengo otra con alcohol y lo quiero trasvasar a un beaker, a un matraz, en fin, a cualquier material, ¿cuál va a tardar más tiempo en pasarse completamente? La miel Correcto. Porque es más viscosa. Viscoso. viscosa. Correcto. Entonces, teniendo esto ya súper claro, ¿cuál es la opción correcta, niños? La B. D. Sí. La D. La de La D. La opción P, eso.
La opción D, que es la sustancia P, me dice que tarda 45 segundos. Correcto. Mientras más viscoso, otros usan el término espeso. Bien, mientras más espeso sea, pues más tiempo en trasvasar se va a durar. Entonces, quedó claro aquí, me gusta cuando se puede, bien, contextualizar un poco lo que es ese tipo de términos. Por ejemplo, en este caso, el caso de viscoso, podemos tomar como ejemplo la miel. Bien, y sabemos, o sea, eso es algo que nos puede pasar a cualquiera al hacer una mascarilla o si lo usan en la cocina para X dulce que vayan a hacer, pues que o el ketchup también posee eso, ya que cuando nosotros tenemos un frasco y queremos agregarlo a una pasta, por ejemplo, no es tan fácil, no es como decir voy a agregar un vaso con agua, que voy a agregar un vaso con ketchup. ¿Vale? Entonces, ¿quedó clara esta pregunta? Sí, señora. Quedó todo claro. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Con las sustancias R y P se realiza el experimento anterior a diferentes temperaturas y se registra el tiempo que tarda la esfera en llegar al fondo del recipiente. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica. Les aclaro, las sustancias R y P son las que analizamos acá. R, recuerden que tarda 28 segundos, mientras que la P dura 45 segundos. Ya sabemos que la más viscosa es la sustancia P. Hay que tener eso en claro porque esta información es para las dos preguntas. Ahora, observemos la gráfica. Bien, tenemos el tiempo que va de 10 a 50 segundos y la temperatura que va de 25 grados Celsius hasta 65 grados Celsius. Bien. Entonces, la línea oscura, la que no está punteada, es la P, la punteada es la sustancia R. A ver, otro niño, otra joven de las que no ha participado, a ver, que me haga una breve interpretación de lo que está indicando la gráfica. Andrea Brito ahorita participó, Michelle participó, Joaquín participó, Vero también participó. ¿Alguien más de los que no ha participado, por favor? Active su micrófono voluntariamente. No todos a la vez. A ver, vamos con Andrea Brito. Andrea Brito, enciende tu micrófono, mi amor. Hazme el favor de analizar la información que nos da esta gráfica con respecto al tiempo y la temperatura para estas dos sustancias que son las que se están analizando aquí. ¿Qué ocurre con ellas de acuerdo a lo que transcurre el tiempo y la temperatura aumenta? ¿Qué está ocurriendo? Que entre más temperatura se demora menos tiempo. Ujú, correcto, muy bien. Entonces, ¿es correcto afirmar que la viscosidad A permanece constante al aumentar la temperatura? No. No. No, muy bien. Así es que me encanta que respondan con esa propiedad. No, excelente. Opción B, disminuye al aumentar la temperatura. Sí. Sí. Esa es la correcta. Sí. Sí, por ahí vi María Camila Ramírez, me respondes la siguiente pregunta, ¿oíste? Opción C, ¿aumenta al aumentar la temperatura? Pues no. Opción D, ¿disminuye al disminuir la temperatura? Pues no. Opción correcta, la opción B, disminuye al aumentar la temperatura. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Se combinan los elementos R y U para formar el compuesto R2U3, de acuerdo con la siguiente ecuación, ¿vale?
tenemos una ecuación, tenemos dos reactivos, tenemos un producto. Este tipo de reacción sería de combinación o síntesis, porque tenemos dos reactivos, se forma un producto, está balanceado. Si R tiene una masa molar de 24 gramos y U una masa molar de 16 gramos, es válido afirmar que al finalizar la reacción A quedan 16 gramos de U, B no queda masa de los reactantes, C quedan 24 gramos de R, D quedan 16 gramos de R y 24 gramos de U. María Camila Ramírez, enciende tu micrófono, mi amor, por favor. Hola María Camila, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. Bien, a nosotros nos están dando dos elementos llamados R y U, nos plantean una ecuación, ya está balanceada, nos dan la masa molar de cada uno. Nos dicen al finalizar la reacción, quedan 16 gramos de U, no queda masa de los reactantes, quedan 24 gramos de R o quedan 16 gramos de R y 24 gramos de U. Comencemos por hablar de que esta pregunta está muy ligada a lo que son las leyes ponderales. Bien, tú sabes que la ley de Lavoisier habla de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Bien. También está la ley de las proporciones recíprocas, las constantes, la ley de Dalton, que plantean, pues, que si yo tengo una cantidad de un reactivo cualquiera, él se puede descomponer, él se puede neutralizar, él se puede oxidar, se puede reducir, pero ¿qué ocurre con la masa de ellos? O sea, por ejemplo, yo voy a preparar unos sándwiches, por ejemplo. De inicio tengo 20 panes tajados. Yo le puedo agregar a eso, pues, las verduras, el queso, el jamón X, lo que le vaya a añadir. Al final, así yo le haya agregado, pues, mis otros ingredientes. Al final, ¿cuántos panes voy a tener? Los mismos, ¿no? Los mismos, correcto. Lo mismo, o sea, es decir, yo no voy a tener al final más de lo que yo tenía cuando comencé. Más de lo que Jamás. Más de lo que yo tengo al iniciar mi reacción. Bien, se puede consumir. Bien, se va consumiendo, se va transformando, como bien lo dice la ley de la conservación de la masa. Bien, pero ¿qué ocurre al final? O sea, va a haber un exceso. Aquí no nos están hablando de reactivo límite ni de reactivo en exceso, comenzando por ahí, que ya eso es estequiometría. Y aquí en sí, esta pregunta va dirigida a lo que son las leyes ponderales. Bien, si a mí me están diciendo, si R tiene una masa molar de 24 y la opción C, vamos así. La opción C me dice, quedan 24 gramos de R. ¿Va a quedar eso? O sea, primero yo tengo que analizar que no solamente tengo R, tengo otra sustancia. Entonces, ¿solamente voy a tener gramos de R? ¿Puedo yo tener eso? No, No. quería la de uno. La opción D me dice, quedan 16 gramos de R y 24 gramos de U.
No sé. ¿Qué opinan ustedes de esa opción de respuesta de la D? Quedan 16 de R y 24 gramos de U. Pero están invertidas. Sí, pero al finalizar esa reacción, no voy a poder tener eso. María Camila creo que fue la que habló. No puedo tener eso. Fíjense que como reactivo, bien, ellos están, les repito, transformándose, ellos se están uniendo, ellos se están combinando. Ellos ya no son R y U, bien, ellos son reactivos, bien, me generan mis productos, bien. Ahora, los productos también se les conoce como, chicos, a ver, a los productos también, ¿cómo se les da el nombre? Quien responda a esta ya debe saber la respuesta correcta. Cuando a mí me hablan de reactantes, ¿qué son los reactantes? A ver, Los reactivos. bien, ¿son los reactivos? Pregunto a Michelle. Sí. Bien. La opción B me dice, no queda masa de los reactantes. ¿Por qué no va a quedar masa de los reactantes? Niños, si al principio yo tengo 4 de R, Porque ya no 3 sería de U, reactante, sino producto. correcto, o sea, ya yo no tengo R por un lado y U por el otro, ya yo tengo R2U3, ya yo tengo mi producto, ya yo no tengo los 4 moles que tenía al inicio de R ni los 3 moles que tenía al inicio de U. Bien, eso pues se basa muy explícitamente en lo que es las leyes ponderales. Se encargan de dar este tipo de explicaciones. Bien, ya yo no puedo decir que queda, no queda, o sea, no queda masa de los reactantes, ya yo tengo un producto. ¿Ya? Es el ejemplo que le decía con los sándwiches, cuando yo tengo una bolsa de pan tajado, yo apenas tengo una bolsa de pan tajado. Pero ya cuando ha pasado el procedimiento de prepararlos, de tener la verdura, de tener el queso, de tener el jamón, o sea, ya no tengo lo mismo que tenía al inicio. O sea, tengo un nuevo producto, pero mantengo las mismas cantidades que tenía al inicio, pero ya no en la misma proporción, ya no con las mismas características, ya se transformó. ¿Ok? Bueno, la opción correcta es la opción B. No queda masa de los reactantes. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, la siguiente gráfica relaciona el número de moles de soluto disueltos en distintos volúmenes de una misma solución. Bien. En la gráfica tenemos moles versus volumen expresado en litro. De acuerdo con la gráfica, es correcto afirmar que en 200 y 400 mililitros, las moles de soluto disuelto en la solución son respectivamente A 0,5 y 1, B 0,5 y 2, C 1 y 2, D 1,5 y 1. A ver, Michelle, enciende el micrófono, porfis. Sí. Bien. ¿Qué información me está dando la gráfica? El volumen y los moles. Moles versus volumen. Muy bien. El volumen expresado en litros. Si me están diciendo
que en la gráfica es correcto afirmar que en 200 y 400 mililitros las moles de soluto disuelto en la solución son respectivamente. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? O sea, ¿a dónde me debo dirigir primero para poder iniciar esa interpretación? ¿Qué es lo que debo hacer? Ubicarnos en la gráfica. Bien. Ujú. Ujú. A ver, ¿quién habló? María Ramírez. Yo, Verónica. Queríamos saber Vero. a cuánto equivale un mol. Porque Un mol en litros a 22,4 litros. Bien, un mol. Esa información no se puede sacar Yo lo directamente haría viendo la gráfica. así. Yo pondría, o sea, que 200 equivale, sí, a 0,2 litros y 400 a 0,4. Entonces sería 1 y 2. A ver, Michelle dice que es la opción C. O sea, yo haría 400 que equivale a 0,2, 200 que equivale a 0,2 y 400 que equivale a 0,4. Y según la gráfica en los moles vendría siendo 0,2 en 1, 0,4 en 2. Pero no sé. Estás en lo cierto, Michelle. Ahora volviste a ser Michelle. La de ahorita no era Michelle. Correcto, niños. La interpretación que acaba de hacer Michelle está en todo lo cierto. La pregunta que me hacía Joaquín, un mol de cualquier sustancia disuelta. Cuando hablamos de solución, un mol de cualquiera, de una sal, de un hidróxido, de un ácido, en fin, equivale siempre a 22,4 litros, pero para resolver este ejercicio no debo tomar en cuenta ese dato. Simplemente con la información que ya me está dando la gráfica. La opción correcta es la opción C. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente preguntita. Ya estamos como que el tiempo nos está... El tiempo apremia. El aumento en el punto de ebullición y la disminución en el punto de congelación de una solución son propiedades que dependen de la cantidad de soluto no volátil disuelto. En el laboratorio se prepararon 4 soluciones de igual volumen y diferente concentración. Para cada solución se determinó el pH. Profe Jorge, aún faltan 5 minutos. ¿Oye? Sí, ya sé que esta creo que será la última pregunta que se podrá socializar, niños, de química, porque ya ahorita entra el profe de biología. Bien, gracias, profe. Ahora, nos están diciendo, en el laboratorio se prepararon 4 soluciones de igual volumen y diferente concentración. Para cada solución se determinó el pH. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla. Recordemos que el pH, si observamos los datos que va de 13,0, 13,2, 13,5 y 14, son sustancias alcalinas o bases, hidróxidos, todos tienen la presencia del OH allí. La concentración nos las están dando en molaridad, que es mol por litro, y las soluciones, ¿bien? Ahora nos dicen, de acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que la solución de mayor punto de congelación es la solución X, la solución Y, la solución J o la solución K. Bien, ¿en qué me debo yo basar inicialmente para poder decir quién tiene un mayor punto de congelación? Recuerden que las 4 soluciones tienen un volumen igual. Bien, no me van a decir, pudiesen decir de alguna si hubiese un intercambio o una variación entre el volumen de cada una de las soluciones, pero todos los volúmenes son iguales y poseen concentraciones distintas, ¿vale?
Entonces, dado esto, es correcto afirmar que la solución de mayor punto de congelación es bien. ¿Quién tiene mayor concentración? Pregunto. ¿Quién tiene mayor concentración? K. K. K tiene mayor concentración. Cuando algo tiene mayor concentración, quiere decir que tiene mayor cantidad de ¿qué? De soluto. Ajá, muy bien. Entonces, para que el punto de congelación, ¿vale? En este caso sea más rápida, mayor, va a depender de que sea esté muy concentrado o esté muy diluido. Bien. Entonces, teniendo esto ya bien claro, ¿cuál creen ustedes que pudiera ser la solución de mayor punto de congelación? La A. Correcto. La opción A, porque Es la de menor sí, concentración. eso, para que algo esté más concentrado, tiene que tener la presencia de más soluto. Bien, mientras más soluto, más masa, y eso va a requerir más tiempo, ¿vale? Bueno, niños, hasta aquí pues podemos trabajar el día de hoy. Espero que haya muchas cositas que quizás estaban por allá olvidaditas o que simplemente no habían visto. Ya saben quizás qué temas deben reforzar un poquito, leer un poco más. Bueno, ya será hasta el próximo encuentro. Que se encuentren muy bien y ya viene su clase de biología con el profesor Khaled. Se cuidan mucho, saludos y besitos a todos. Un gusto conocer a aquellos que aún no conocía y hasta la próxima. Chao. Chao, Michelita. Chao, Miss. Ok, chicos, Ale ya está aquí también conectado con nosotros. Ale, puedes compartir la pantalla y lo de tu cámara.